estamos en septiembre, septiembre que es conocido como el mes de la patria, pues se le conoce así porque en este mes se festejan varios hechos o se recuerdan varios hechos importantes en la historia de México: el grito de independencia, la gesta de los niños héroes, la consumación de la independencia. Pero con este motivo, Estadística Aplicada ha hecho una encuesta de lo más interesante. ¿Qué tanto saben los mexicanos de las fiestas patrias? Tengo una enorme tentación de adelantarles los resultados que nos va a platicar Rodrigo Alagón. No lo voy a hacer. A lo mejor les voy a dar nomás un datito, nomás uno. Le voy a robar a Rodrigo un solo dato que me parece increíble. Al preguntárseles a los encuestados quiénes son los personajes claves de la independencia de México, pues no todos son de la independencia. De hecho, varios de los mencionados no son de la independencia, lo cual nos hace pensar en el conocimiento que tenemos los mexicanos de nuestra historia. Pero no digo más y dejo a Rodrigo Alagón darles cuenta de los resultados de esta interesantísima encuesta de Estadística Aplicada. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Pues muchas gracias por adelantarnos un poco de qué vamos a ver el día de hoy. Efectivamente, quisimos hacer una breve radiografía acerca de las fiestas patrias en nuestro país, qué es lo que pensamos los mexicanos acerca de ellas, qué sentimos, qué representan para nosotros. Y pues aprovechando que es el mes de septiembre y que vienen estas fechas tan importantes, pues el Día de la Independencia, qué tanto nos importa, qué significa y qué tanto conocimiento tenemos acerca de este hecho histórico, ¿no? Entonces, para responder a todas estas preguntas, hicimos 450 entrevistas telefónicas, las terminamos de realizar la semana pasada. Las hicimos con hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos, con cuotas por pesos poblacionales. Entonces, la primera pregunta que les hicimos a estos entrevistados es: ¿cuál diría usted que es la fecha conmemorativa más importante para el país por lo que representa para los mexicanos? Y aquí 76% de nuestros 450 entrevistados mencionan el Día de la Independencia, es decir, el 16 de septiembre. En un segundo lugar bastante lejano, con un 10% de las menciones, viene el 10 de mayo, el Día de la Madre. Sabemos que en México pues somos un país que venera mucho a la madre y bueno, pues esta es la segunda fecha conmemorativa más importante para nuestros entrevistados. En tercer lugar viene el 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana, con un 5% de menciones. En cuarto lugar tenemos el 1 de mayo, el Día del Trabajo. En quinto lugar, el 5 de febrero, el Día de la Constitución. Y en sexto lugar, con un 2% de menciones, tenemos el 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez, el cual pues es también un personaje muy importante y conocido de la historia mexicana. Ahora, de la gente que nos dijo que el Día de la Independencia de México es la fecha conmemorativa más importante del país, les preguntábamos las razones de por qué decían esto. Y las principales menciones son: porque es la fecha en la que México se liberó, independizó; porque es una fecha que se festeja en todo el país; porque es el día que los héroes dieron patria y libertad al país; porque fue abolida la esclavitud, tenemos esta mención; y porque es el nacimiento del México moderno. Para contrastar un poco, por ejemplo, la gente que decía que el Día de la Madre es la fecha conmemorativa más importante, las razones que ellos daban es: porque la madre es lo más importante en la familia; porque la mamá es la que nos dio la vida; porque es una fecha que se festeja en todo el país; porque representa la unión familiar; y porque aún en el extranjero los mexicanos lo festejan. Si nos vamos a la Revolución Mexicana, entre aquellos que la consideran la fecha más importante, tenemos las principales razones de por qué lo consideran así: porque representa un gran logro para los mexicanos; porque fue una revolución de ideales y principios; porque se acabó el servilismo; porque es una fecha en la que dieron libertad a las personas del campo; e incluso porque los ejércitos se hicieron parte del gobierno. Y bueno, ya nada más para dar otro ejemplo de por qué la gente considera estas fechas como importante, vayamos al 1 de mayo, el Día del Trabajo, y la gente nos dice que lo considera así de relevante porque es un día de asueto, De plano. es un día que no se elabora, ¿no? Lo festeja, o sea, eso lo agradecen mucho, ¿no? Porque los trabajadores se manifiestan por sus derechos; porque el trabajo es importante para mejorar el país; porque los niños aprenden a trabajar y a saber que tienen derechos; y porque los ciudadanos recuerdan y valoran que tienen un trabajo el 1 de mayo. Ahora,
¿Qué tan importante es que los mexicanos se sientan orgullosos de sus fiestas nacionales? Pues aquí, Pascal, la gente realmente reconoce la relevancia de estos días, de lo que representan para México. 92% dice que es muy importante o importante que nos sintamos orgullosos. 3% dice poco o nada importante y un 5% se declara indiferente ante el hecho de que nos podamos llegar a sentir orgullosos. O sea, el nacionalismo ahí está. Aquí está y Sí. se pues concentra en estas fechas conmemorativas, ¿no? Sí. Hablando ahora sí del 16 de septiembre, pues bueno, esta fecha tan importante, el Día de la Independencia, les preguntábamos qué tan importante es el 16 de septiembre, ¿no? Les leíamos, el 16 de septiembre marca el aniversario del inicio del México independiente. ¿Qué tan importante le parece que es esta fecha para los mexicanos? Nuevamente, 9 de cada 10 nos dice que es muy importante o importante esta fecha, 4% se declara indiferente y hay un 6% que dice que es poco o nada importante. Ante esta pregunta de si la independencia de México representa un momento de unidad nacional, 87% nos declara que sí, mientras que el restante 13% nos dice que no. Es decir, pues sí es una fecha de unidad nacional. Ahora, tenemos esta pregunta de que por favor díganos las palabras que le vienen a la mente o que mejor describen la conmemoración del 16 de septiembre. Y en primer lugar, con 41% de menciones, tenemos la palabra patriotismo. Esto es lo que primero asocian con esta fecha del 16 de septiembre. Sigue con 18% de las menciones la palabra orgullo, muy seguida de cerca por la palabra nacionalismo. Después le siguen otras menciones, otras palabras como fiesta y diversión, 12% de la gente pues menciona esta palabra en primer lugar, caos y desorden con 6%, un día de asueto 4% y también algunas menciones menores para tequila y chiles en nogada. Bueno. Ahora, ante esta pregunta que me parece muy interesante, que refleja un poco del conocimiento de la historia que tenemos, ¿sabe usted de qué país nos independizamos? Pues Pascal, aquí 6 de cada 10 nos supieron decir que nos independizamos de España, el otro 40% restante no nos supo decir pues, el país correcto, nos dijeron pues algunos otros, sobre todo Estados Unidos, otros Francia, incluso había un Brasil por ahí. 6 de cada 10 no supieron de qué país nos independizamos. 6 de cada 10 sí supieron. Sí supieron. Ajá, Sí supieron. exacto. 4 de cada 10 dieron respuestas diversas. Es correcto, Sí. correcto, ¿no? También destaca, por ejemplo, que no hay muchas diferencias, no hay diferencias significativas por edad, por nivel socioeconómico. Por nivel socioeconómico un poquito más de diferencias, hay un poquito más de conocimiento, pero en realidad no hay tanta diferencia como uno se esperara por sexo, edad y nivel socioeconómico en cuanto al conocimiento de qué país nos independizamos. Con respecto al año en que obtuvimos nuestra independencia, pues la gente tampoco está aquí muy clara de cuándo fue esto. De hecho, la mayoría de la gente pues dice, bueno, no la mayoría, pero el 39% menciona el 1810, que pues fue con la fecha cuando comenzó pues la batalla por nuestra independencia, Sí. y solamente hay un 2% que dice 1821. El restante 59% pues no sabe o nos mencionó cualquier otra pues, fecha que no era la correcta. Entonces, pues nuevamente vemos que prácticamente 6 de cada 10 no conoce en qué fecha obtuvimos la independencia de España. Esta pregunta de qué personajes claves de la independencia de México conoces o recuerdas, cuáles nos puedes nombrar, pues sí tenemos que el más conocido es Miguel Hidalgo, 72% de las menciones se van con él. En segundo lugar tenemos a José María Morelos y Pavón con 50%, la mitad de los 450 entrevistados nos pudo decir a este personaje. Lo sigue muy de cerca doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, seguido por con una quinta parte de las menciones Ignacio Allende. Sin embargo, también tenemos otras menciones que pues no están directamente relacionadas con esta fecha, como Benito Juárez, 9%, los niños héroes, 9%, Francisco Villa, 6%, Emiliano Zapata, 4%, que pues bueno, estos últimos dos más bien son de la Revolución, 100 años después, y hay un 10% que de plano no nos pudo decir Ni un solo nombre. Ni un solo nombre, ni un solo personaje, pues se quedaron fríos en el momento, ¿no? No pudieron comentar a nadie. Bueno, lo cual quiere decir que una quinta parte de los mexicanos necesita tomar más en serio sus conocimientos de historia. Sí, no nos vendría mal refrescar un poco, ¿no? De los conocimientos.
y aprovechando que está la fecha a la vuelta de la esquina. Ahora, pues un poco más acerca de pues qué hacemos en esta fecha. Sí. 6 de cada 10 reconocen que sí acostumbran sintonizar el grito de la independencia por televisión o radio, ¿no? Pues sí, ven al presidente dar el grito desde el Palacio Nacional. Y la gente en general está de acuerdo, les hacíamos esta pregunta de si creen que debería de ser otra persona o está bien que sea el presidente quien dé el grito de independencia desde el Palacio Nacional. 8 de cada 10 están de acuerdo con que sea el presidente, aunque pues sí hay un 20% que dice pues que le gustaría que fuera alguien más, principalmente un ciudadano que tenga prestigio, méritos, calidad moral, y también por ahí un 1% de menciones, por ejemplo, para la iglesia, ¿no? Me resulta interesante. Con respecto al desfile militar, también tenemos que más de la mitad, 67% de la gente lo ve, lo sintoniza por televisión y radio, y aquellos que lo acostumbran ver, les preguntamos si sienten orgullo y patriotismo al ver a los militares desfilar por las calles, y 93% nos dicen que sí sienten orgullo de verlos desfilar el 16 de septiembre. Así es que, pues bueno, Pascal, esto es una breve radiografía de lo que representan las fiestas patrias y el 16 de septiembre sobre todo. Muy interesante e insisto, creo que haría falta pues profundizar los conocimientos de historia, porque esas son cuestiones básicas. ¿De qué país se independizó México? ¿En qué año se independizó México? Incluso dando por bueno 1810, que fue el inicio de la Guerra de Independencia, sí son, y qué personajes que 5 de cada 10 o se equivocaron o no pudieron decir un solo nombre. Hay que profundizar en el estudio de la historia, de nuestra historia. Gracias, Rodrigo, muy amable. Gracias a ti, Pascal. ¿Dónde pueden encontrar la encuesta? Esta la pueden encontrar y con muchas otras encuestas que hemos levantado en www.estadísticaaplicada.com.mx o también nos pueden seguir en Facebook o en Twitter. Te lo agradezco mucho. Rodrigo Alagón es ejecutivo de cuenta de Estadística Aplicada.